El día de hoy vamos a ver lo que son 4 rubros, 4 contenidos serían. Entre los contenidos vamos a ver lo que son circuitos de aplicación, las configuraciones básicas, algunos parámetros del fabricante y ejercicios. Para repasar un poco los conceptos, tenemos la clase A, que tiene una salida con un ángulo de conducción de 360 grados y una eficiencia que va de 25 a 50. 25, un circuito tal cual con un transistor. Si le ponemos a la salida un transformador, mejora de 25 a 50% la eficiencia. La clase B, que tiene un ángulo de conducción de 180, aquí vamos a tener dos transistores complementarios, PNP y NPN. Si tienen dudas con respecto a los tipos de transistores, los podemos repasar, no hay problema. Y algunas condiciones. Recuerde que amplificadores viene de la mano con lo que son el beta, el alfa, son características del fabricante, y posterior a eso nosotros hacemos un análisis macro, considerando solo los pines. Entonces corriente de base, corriente colector y listo. O sea, el transistor va más allá. Nosotros estamos con transistores de potencia. Ahora, clase B, entonces, un ángulo de conducción. Aquí, justamente, aquí hay un punto de cruce. Este punto de cruce produce pérdidas. Entonces, hay formas de mejorar esa distorsión que se produce, que es agregando diodos en la clase B. Bueno, se mejora en la clase AB, creo que es los diodos. La clase AB va de 180 a 200, vemos aquí. Ojo que es mayor a 180, entonces. Y la clase C, que sería solo un segmento, sería de 100 a 150. Dime. Discúlpeme por la molestia. El asunto aquí es que, digamos, me ha sacado de la plataforma este sistema con los 5 ejes. Estaba apuntando la clase B cuando me dice usted se expulsado de la reunión. Ok. Y me vuelvo a meter, me trato como a 2 minutos y me dice usted sí ha sido expulsado de la reunión. Hagamos algo. Entonces no sé si soy yo o mis compañeros también, pero digamos, estoy preocupada porque sí. No es mi internet. No. Bueno, no, yo no la puedo expulsar de la reunión porque tampoco podría, pero ahí tiene un link. La clase se está transmitiendo también por Meet. Entren a Meet. Igual con celular creo que es más fácil. Si logra ver el enlace, yo lo acepto inmediatamente. Ok, ya me llegó la invitación. Perdón, profe, discúlpeme, por el chat que tenemos aquí, chat público, el link. Chat público, sí. Sí, ya lo agregó. La clase es la misma. Ok, listos. Voy a meterme a ese link de Meet por el hecho de que últimamente me han sacado como 5 o 6 veces. Y ya estoy preocupada porque yo necesito también de tomar apuntes y todo. Y me quedé en la clase B y ya el resto ya no pude porque me sacaba. Tranquilidad. Yo sí he pensado en eso. De hecho que uso esta plataforma, pero lo puedo transmitir por otros sistemas. Ok, está bien. Muchísimas gracias, profe. Voy a meterme en Meet. Sí. Ahí el que desee cambiarse, pero lo puede hacer. No hay problema. Ok, estas clases A, B, C y D, si ustedes repasan algunas características, van a ver el celular listo, ver todo. Ok, ya los admití. Esas son algunas características. Por tanto, solo vamos a ver DA es un transistor, AB, B y AB es casi el mismo circuito, con algunas mejoras del AB, y el clase C es el circuito resonante. Importante aquí, ahorita vamos a entrar a una simulación para ver lo que son las aplicaciones.
Igual pueden usar esa aplicación para hacer sus proyectos, es un sistema en línea. Aquí dice preamplificador, voltaje amplificador, el volumen y el tono y los controles y el amplificador de potencia que es en la última etapa. Este podría ser el proyecto de cualquiera de ustedes perfectamente. Hacemos diagrama de bloques y entonces hacemos un amplificador de audio. Esto es hacer un LM386 pero por partes, conociendo cada una de sus etapas. Así de simple. Aquí en la salida vamos a tener 8 ohms, 16 ohms, de acuerdo a las necesidades. Y posterior a esto, les aconsejo que trabajen con diagramas de bloques, tal como dice acá. Este se podría decir diagrama de bloque 1. Ya después tenemos que ver cómo diseñamos cada una de estas etapas en el diagrama de bloque 2 y posteriormente en el 3 ya hacer todo el circuito en Proteus, en Multisim y ya una vez que funcione lo podemos hacer en una Protoboard. Pero tengan presente, hacia esto vamos, amplificadores de potencia. Ya después, otras aplicaciones de otros elementos se aplican ya lo que son variadores de frecuencia y motores eléctricos. En este caso, solo entraría la parte de amplificador de audio o frecuencias RM, RFID y todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué es un amplificador de potencia? Dice que es un circuito cuya función es aumentar la potencia de una señal aplicada a su entrada. Ahí tenemos una tarjeta tipo, una tarjeta integrada, un sistema embebido. Toda esta placa es para disipar calor. Bueno, algunas, vamos a ver, dice ya sea por medio de aumento de corriente o de tensión. Vamos a ver otros elementos. Ok, esta es la clase A. Aquí les puse algunos circuitos típicos y igual vamos a repasar algunos conceptos previo a la aplicación. Características. Aquí la eficiencia podría definirse 50%. Tiene un... recuerde que el acople puede ser un transformador o puede ser un acople de impedancia por medio de capacitor. Siempre los acoples son con capacitores, tanto en entrada como en salida. Aquí tenemos R1, R2, voltaje VP. Este voltaje VP y voltaje VS significa voltaje del primario y voltaje del secundario. N a 1, ¿qué significa? N es la relación de transformación, número de vueltas. Dice que en una etapa de potencia que tiene como objetivo amplificar una señal eléctrica con una menor distorsión y la mejor eficacia. Las etapas más sencillas suelen estar compuestas por un solo transistor, como el que vemos acá, configuración emisor común, porque el emisor está conectado a tierra. O FET considerado como surtidor común. Vamos a estudiar el FET, que es básicamente esto mismo, pero con otra tecnología. Esto es la clase A, y ya resolvimos un ejemplo de clase A. Igual vamos a resolver otro en un momento. Este sigue siendo un clase A. Esta clase es un audio HIFI. Dice que la desventaja inferior a 25 no suele usarse en las etapas como etapa de salida. ¿Cuál vamos a usar como etapa de salida? Puede ser el circuito resonante, el clase C o un clase B. Y algunos típicos son el 2N2222, el 3904 o el 3053. Estos ya ustedes lo conocen. Entonces este es un transistor básico. Y dice máxima linealidad. Ahora, esta etapa es la que va a esta segunda parte. Este es un Darlington. Entonces, esta parte que vemos aquí como un amplificador de entrada sería la clase A, el que vimos anteriormente, y le podemos pegar un Darlington y ya obtenemos la salida deseada. Dice que este está compuesto por un par Darlington y consigue reducir la impedancia de la salida de la etapa. Y el triángulo mostrado en amarillo corresponde al amplificador anterior.
Este es un buffer para cargas de baja impedancia. Esta es una de las aplicaciones que podemos hacer con un clase A. Acepto al otro compañero. Ok. Este es un amplificador de audio clase A usando un transformador. Aquí le podemos poner valores, ya ahorita le vamos a poner valores, donde de acuerdo al tipo de transformador, bueno, nosotros tendríamos que ver las características de la tienda donde lo compremos, ¿verdad? Porque no podemos fabricar nuestro propio transformador con las características deseadas. Ahora, aquí dice que es una buena opción para aplicaciones de baja potencia en las que se necesite máxima calidad y fidelidad de sonido. Ustedes pueden hacer esto como proyecto también. A la salida, en vez del capacitor, le ponen un transformador y a ver cuánto mejora. Si en verdad dice que aumenta el rendimiento un 50%. ¿Ok? Dice que el transformador hace la función de adaptador de impedancia. Recuerde que si no ponemos el transformador, eventualmente tenemos que poner aquí el capacitor y una resistencia. Aquí entonces vamos a ver que tenemos una resistencia de carga y una resistencia efectiva, que es una resistencia que podemos calcular matemáticamente y sustituimos todo este transformador por una sola resistencia efectiva y con esa resistencia puedo hacer los cálculos de corriente de colector. Clase B, el push-pull, estos son complementarios. Aquí me detengo un momento para explicarles. Hay dos tipos de transformadores. Recuerde que el tema de semiconductores viene dado primero por el diodo. Después del diodo surge lo que son los transistores, que es un elemento que revolucionó toda la industria tecnológica. Este transistor, con los transistores yo puedo hacer operaciones, suma, resta, multiplicación, división, amplificar. Vamos a ver qué se hizo el cursor. Se me perdió el cursor. Ok. Aquí está el cursor. Esperen un toquecito. Qué raro. Ahí. Este amplificador que observamos, este sería, ojo que la flecha sale, NPN, la flecha sale, NPN, donde está la flecha, lo llamamos emisor. La flecha entra, donde está la flecha es el emisor. Emisor, colector y la base. Esas son las tres características de los terminales. Emisor, colector, base. La relación de esto es que el colector IB, IC, corriente del colector es igual a beta del fabricante por corriente de base. IC es igual a beta IB. Esta fórmula está en la presentación de la clase anterior. Aquí entonces tenemos que el voltaje de salida es la mitad del voltaje de entrada, la mitad de VCC. ¿Por qué? Porque si consideramos que esto es ideal, de VCC a VEE, si aquí tenemos tierra, cae 30 voltios, 15, la mitad en Q1 y la mitad en Q2. Entonces, si tenemos la mitad aquí de salida, entonces aquí ya podemos calcular cuánto es la potencia que cae en RL. Dice que el complementario es uno es NPN, el otro es PNP. La impedancia es baja, cargas de altavoces sin necesidad de transformadores para la adaptación de impedancia. Aquí les muestro un Patriot. Este es un parlante de 8 ohms y 75 watts. 75 watts, imagínense que un tele tiene apenas 10 watts o dos parlantes, 10 y 10, 20. Si yo pongo dos parlantes de 8, entonces sumarían 16. Aquí el amplificador clase B posee un rendimiento mucho mayor que el de las etapas de clase A. Este rendimiento sería de 78,5%. Aquí lo único que necesito es conectarle una entrada y la salida. Listo. Vea que aquí es ideal, no tengo resistencias.
Esto lo vamos a mejorar agregándole las respectivas resistencias y se puede mejorar de otra forma. Entonces, aquí tenemos la distorsión cruce por cero que se da en los clase B. Y esto es importante porque físicamente lo podemos observar en las gráficas, en las simulaciones. Esta es la distorsión. Recuerde que uno funciona, se activa en el ciclo negativo y el otro en el ciclo positivo. Por tanto, dice que los amplificadores en clase B no son perfectos. Dice que la tensión de entrada va de menos 0,7 a 0,7. Es decir, como se activan en 0,7, en ese lapso de 0, en el cruce por 0, no van a conducir. Están ambos apagados. Tienen, o se llamaría corte. Estos tienen tres periodos: corte, saturación y bueno, luego vamos a ver las regiones y región lineal. Tienen un gran inconveniente, la distorsión del cruce por cero, y los transistores no trabajan a la perfección de forma complementaria, y hay una pequeña ventana en que ambos se encuentran en corte. ¿Y por qué sucede esto? Por las tensiones muy pequeñas, tanto positivas como negativas. Importante anotar estas características: distorsión de cruce, porque luego vamos a ver cómo eliminar esa distorsión, que sería agregando diodos. Aquí vemos el amplificador clase AB. Dice que con tal de evitar la distorsión de cruce, se idearon los amplificadores de clase AB. Entonces, ¿qué hacen estos? Dice que son los que se utilizan, los más usados en audio. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo diseñarlos? Y circuitos y fórmulas. O sea, tenemos que estudiar todas estas características. Luego, los transistores BJT, polarizándolos a una pequeña tensión para que trabajen siempre, y la clase AB tiene una distorsión muy pequeña. Precisamente, si lo comparamos con A o con este rendimiento de AB va de 50 a 78,5. Ahora, esto es progresivo. Ahora, vamos a ver un circuito más completo. Aquí vemos uno donde tenemos 4 resistencias, que consiste en sustituir las fuentes de tensión por circuitos adecuados. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos 2 fuentes de tensión, ¿verdad? Voltaje de entrada y 2 fuentes de tensión. Posteriormente, si sustituimos esas fuentes de tensión por resistencias, vamos a ver que podemos usar un divisor de tensión para eliminar esa distorsión de cruce por cero. Y posterior a eso dice que para polarizar nuestros transistores de una manera eficiente. Aquí estas resistencias, normalmente algunas son iguales. Por ejemplo, R1 y R4 son iguales, y R2 y R3 son iguales. Dice R2 debe ser igual a R3 y R1 debe ser igual a R4. Eso siempre se tiene que cumplir. Y el problema es una avalancha térmica y es un circuito realimentado. ¿Cómo eliminamos este problema? Recuerde que ya resolvimos un problema matemático con esto. Luego lo podemos ver con calma nuevamente, donde yo digo que VCC es igual a la caída en R1 más 0,7 más 0,7 del segundo transistor más la caída en R4. De esta forma yo puedo encontrar la corriente que pasa por acá, la corriente IR. Ahora, aquí este es un sistema realimentado y lo que estamos usando es un divisor de tensión. ¿Cómo lo podemos solucionar este problema? Cambiando R2 y R3. ¿Y por qué lo vamos a cambiar? Cambiamos las resistencias por diodos de 1 y de 2. Y ojo, los diodos cómo están polarizados. De esta forma no hay realimentación que entre aquí a la corriente de base. Entonces, el diodo bloquea en
Entonces, en el ciclo positivo está funcionando D2, nada más, el diodo 2, y permite que pase una corriente en el transistor. Bueno, ambos transistores están activados. En el ciclo positivo se activa el transistor 1, el Q, el de arriba, a la salida. Y en el ciclo negativo se activa entonces el transistor de abajo, el Q2. En este caso, para evitar una avalancha térmica, se sustituye por las resistencias por diodos y entonces los colocamos cerca de los transistores para que se calienten al mismo ritmo. Dice que los diodos al calentarse producen la tensión de polarización de los transistores, compensando así el efecto de embalamiento y controlando que la temperatura no se dispare. Aquí vemos cómo se calcula, en este caso, la corriente mínima y la corriente máxima. Y aquí tenemos dos tipos de transistores que podemos usar en este tipo de configuración, el BC557 y el BC548. Podemos buscar las hojas de datos y ver cuál es cómo trabajan. Aquí tenemos la alimentación unipolar. A diferencia de la anterior, teníamos que justamente colocábamos una terminal en medio de los diodos de 1 y 2. Ahora tenemos dos capacitores y los diodos están en serie. Dice que si la tensión de entrada ronda su máximo valor, puede hacer que el diodo de 1 entre en corte. Por el contrario, la tensión de entrada está en su nivel mínimo y puede hacer que D2 entre en corte, recortando la señal de salida. Igual, en el ciclo positivo trabaja el transistor de arriba y en el ciclo negativo trabaja el transistor de abajo. Y vamos a ver entonces una onda que forma, bueno, un ciclo completo. Acoplando correctamente con condensadores, la tensión entre las bases debería ser constante e independiente de la tensión de entrada. ¿Ok? Este entonces es la clase AB con push-pull. Y por acá tenemos lo que es ya una aplicación. Les mencioné que, por ejemplo, el transistor, bueno, este es el LM38, bueno, no sé si me equivoqué aquí, 886. Yo creo que es el 386 nomás, TF. Estos son los componentes. Vea que tenemos un K, un microfaradio, 10, un potenciómetro y posteriormente otros capacitores y resistencias y un speaker. Aquí tenemos entonces la señal de audio, que es una espiga que puede ser de 3 milímetros. Aquí tenemos el acoplamiento de un capacitor, el potenciómetro. Este está configurado como una especie de diferencias, amplificador de diferencias. Tenemos R1, R4 por acá, que retroalimenta. El mute, que es para cancelar el sonido. Y posteriormente la alimentación, más V más y V menos. De acuerdo a esta alimentación que le pongamos a los pines 4 y 5, ese es el máximo que va, el máximo nivel que va a tomar la salida. Por ejemplo, si yo quiero saturar la entrada y quiero superar este nivel, todo lo que se va a escuchar es un ruido y no se va a transmitir el sonido con claridad. Eso lo llamamos saturación. Entonces, tiene que mantenerse entre los márgenes, la entrada y la salida bueno, la salida más que todo para entre los márgenes de esto. Yo lo puedo alimentar a 10 voltios. Si la salida supera los 10 voltios, entonces ahí sí tengo que aumentar esta alimentación de más menos 15. Esto yo lo he montado, funciona perfecto. Cosas que pueden suceder, que no le pongan el capacitor. Entonces, hay una corriente de realimentación que podría entrar a este pin, a esta entrada, y quema el puerto.
se puede quemar el puerto, entonces ahí tener cuidado nada más. Y este R6, que básicamente aquí vemos como una especie de bobina. No sé, esta bobina creo que se puede sustituir por un capacitor por acá. No sé por qué pusieron la bobina ahí. Ok, seguimos. Amplificador entonces de 50 watts. Este es un amplificador AB. Aquí tenemos unipolar, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otra etapa. Entonces son dos etapas. Entonces, si observamos el de arriba, tenemos Q1 y Q2, que este es un tipo AB. La salida es un speaker de 16. Ok, el acoplamiento con capacitores, tanto la entrada como la salida. Y aquí tenemos R1 y R2 y un amplificador nuevamente, un Q3. ¿Qué hace este Q3? Entonces, aquí podemos decir que tenemos un amplificador de tipo eh, clase A y a la salida tenemos un clase AB. Y aquí tenemos el circuitito arriba, ¿verdad? Entonces por eso se llama AB, porque es como una mezcla de los dos. Ahora, podemos ver la simulación dándole clic a este enlace. Y ya, bueno, estos juegos del hambre, madre. Aló, ¿a alguien más se le pegó? Es que veo que dice presentación, pero no veo nada. Creo que fue el profe que se le perdió la señal al internet. Como ustedes notarán, hay mucho viento en todo San José. Entonces la señal, estoy sin internet ahorita, bueno, sin luz. Igual vamos a continuar esta sesión con algunas dificultades porque pues, no estaba cargando la compu. Gracias por permanecer en línea. Esta clase creo que lamentablemente tenemos que finalizarla en 15 minutos, que es el tiempo de carga. Hay mis disculpas del caso. Estoy sin luz y con poca carga. Bueno, vamos a continuar. Les mencionaba, voy a seguir grabando y presentando la sesión tal cual lo estaba haciendo. La grabación todavía sigue en curso.
Ya usted, entonces ya son los dos sistemas. Ahorita entonces, este es un sistema AB. Si usted, ahorita lo vamos a ver simulado y vamos a ver las características. Igual podemos hacer todo el análisis matemático que me lleve a la solución propuesta. Y listo. Estoy activando el audio. Ok, mis disculpas del caso, estoy sin luz y pues hay mucho viento. Les mencioné algo del viento y creo que eso era lo que estaba interrumpiendo la señal. Ok, ya llegó a la luz. Vamos a continuar. En un momento entonces vamos a simular este circuito. No sé, 16. Vamos a cargar nuevamente la presentación. Confirmar. Ok. Estamos entonces listos. Les mencionaba entonces, estas son algunas aplicaciones. La tercera aplicación sería este circuito que es potencia de entrada, salida, eficiencia y rendimiento. Podemos calcularlo. Este es un circuito AB que tiene aquí diodos, por tanto podemos considerar potencia de entrada, VCC por ICD. Esta corriente es corriente directa. Cuando hablamos de corriente directa, sabemos que tenemos que desacoplar los capacitores. Los capacitores se comportan como abiertos, por tanto me queda un circuito AB. Aquí podemos encontrar la corriente, que la corriente se encontraría VL entre RL. Ok, vamos a 1, 2, 3, ok. Aquí encontramos la corriente IC, encontramos la potencia salida, VL al cuadrado entre entre RL. Ojo que aquí estamos usando VL, que es el valor RMS. Aquí uso nuevamente el valor RMS y la eficiencia que me está dando es de un 3,12%. Posterior a eso, la disipación de calor sería potencia entrada menos salida y sería 11 miliwatts. Igual vamos a ver la simulación de este circuito. Vamos a ver aquí comparar la entrada con la salida nada más. Y podemos ver estos puntos que marcamos aquí. El voltaje en la base. Y seguimos con otro ejemplo. Este es de Proteus. Aquí queda un poquito cortado. Aquí se le pone una entrada. Tenemos una salida que es de 950 milivoltios. Y este es un circuito. Lo tomé de un libro, lo simulé. Y posterior a eso aquí podemos ver la corriente de 50 miliamperios. El voltaje VCE, que es el punto de polarización, estos dos puntos, el voltaje y la corriente, 6.77. Y posterior a eso, aquí está el análisis matemático que me muestra, ok, si yo digo que la corriente de colector aquí es 50, matemáticamente me está dando más o menos 60,4. Aquí 6.77 y entonces el punto de polarización aquí me está dando 60,4 y 5.94. Aquí tendríamos que, debería ser exactamente igual. Habría que un factorcillo ahí que habría que ver dónde lo dejé. En todo caso, aquí tenemos la curva y posteriormente de la curva es donde estamos obteniendo estos datos. Recuerde, el punto de polarización es corriente directa y una vez que comparamos la entrada y la salida, ya es corriente alterna. Ok, aquí se hace el mismo análisis, se saca el voltaje VBE, voltaje de la base, voltaje del emisor, se calcula la corriente del colector y posteriormente el voltaje VCE en la segunda malla. Aquí encontrar el punto de polarización IC y VCE. Aquí, eso sería. Otro ejemplo.
ahí tenemos, bueno, el mismo ejemplo anterior. Aquí ya calculamos la eficiencia. La eficiencia de este circuito vemos que es un poco 1,36%. Nosotros podemos llevar esto a un valor máximo poniendo el voltaje de salida, aquí justamente un voltaje igual a VCC, y ya encontramos la tensión máxima, igualando VCC aquí a la salida. ¿Okay? Estas fórmulas, igual aquí estoy usando la eficiencia, potencia en corriente alterna y potencia entrada en corriente directa. Oye. Profe, una pregunta. Sí, dime. En el primer ejercicio que usted puso, Ajá. que era un VL, ¿cómo salió ese VL? Creo que era punto 353, y dijo que era un valor de RMS. Sí, ok. Si tiene ahí su calculadora, casualmente es este, ¿cierto? No, Bueno, anterior. sí, sí, está el primero, Ajá. ok, si tenemos aquí 12 voltios, ¿cuánto es? Vamos a ver, voltaje de salida VL. Corriente IC. Calculamos la corriente IC. Eso lo podemos resolver. Vea, ojo aquí. Vamos a ver. Es que este valor es RMS, por tanto, ya le digo. Sería 12 voltios menos 1,4 entre 3.900 por 2. Me da 1,35 milis. Bueno, ok. De aquí sale 0,5 entre 1,41, que es raíz de raíz de 2, Sí, 1,41. Y ahora este 0,5 voltios, VL, que es el voltaje de salida, VL, tendría que ser, ahí serían 6 voltios, 6 voltios tendría que ser, y no 5. Espera un toquecito, 6 entre raíz de 2. Sí, ahorita vamos a componer esto. Aquí sí, hay un pequeño error porque la salida es la mitad, pero entonces ya ahorita vamos a resolver este problema, ¿de acuerdo? Aquí sí hay un errorcito matemático. Sí. Casualmente de este resolvimos uno ahorita en la tutoría, pero lo vamos a resolver. Nada más que estoy en una presentación que no la puedo cambiar. Igual vamos a ver las simulaciones. Denme un chancecito nada más. Y nos regresamos. Ok. Este es un proyecto que yo elaboré en un curso hace unos años, que circuitos integrados, que era diseñar un mezclador de audio con 3 canales y un control de volumen. Ese proyecto este control de volumen era un circuito integrado muy interesante, por cierto. Tenía 2 botones nada más para subir y bajar. Los 3 canales podía ser un micrófono, un celular y otro elemento. Y era un mezclador. ¿Cómo es un mezclador? Pues es como una especie de DJ, que entonces, donde puedo ver las 3 señales al mismo tiempo, o seleccionar una de las señales nada más, o intercambiarlas por ahí. Y el control de volumen, que era una parte interesante también del proyecto. El DS, se me escapó el nombre, por ahí tengo el código. Y posteriormente el proyecto, creo que si ustedes diseñan, además de la parte de mezclador que requiere amplificadores, el control de volumen, y la última etapa sería la etapa de potencia.
esto lo pueden desarrollar. No importa que repitan el proyecto entre grupos, ¿verdad? Porque todos van a tener una solución diferente, de acuerdo al diseño que escogieron. Entonces, este es un proyecto ahí que se los dejo por si alguien lo quiere desarrollar, para que investiguen. Y vamos a la parte de solución de problemas. Esta parte es la segunda parte, digamos, de la clase. Y si gustan, nos tomamos un receso de unos 5 minutos solo para ir a traer el cargador y regreso con ustedes. Y esta sería un corte, entonces voy a dejar de grabar en ese instante. Profe, no podríamos